Qué alegría tenerles a cada uno y a cada una de ustedes en la noche de hoy. Son todos y todas más que bienvenidos y bienvenidas a esta experiencia del estudio de la palabra para esta noche. También saludamos al compañero pastor Elí Maldonado y a nuestra hermana Angie García. Qué alegría tenerles, mis amados y mis amadas, en la noche de hoy. Como es nuestra costumbre, usted dele compartir a esta experiencia que está saliendo en vivo desde la casa pastoral de la Iglesia Metodista Ebenezer en la ciudad de Caguas, y como siempre decimos, desde Caguas hasta lo último de la tierra. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenida hermana Evelyn Gómez, bienvenida nuestra hermana Lidia Esther Ayala, bienvenida nuestra hermana Titiani Serrano. Qué bueno que ya ustedes están con nosotros. Compartan la experiencia con aquellos y aquellas que también están necesitando la palabra del Señor en la noche de hoy. Oramos, mis amados y mis amadas, para comenzar la experiencia del estudio de la palabra en esta hora. Oramos juntos y juntas. Padre, gracias te damos por la bendición maravillosa que tú nos das en esta noche de poder compartir tu palabra, Señor, tu palabra que viene como una lección maravillosa a nuestras vidas, como un aliciente especial a nuestras vidas, Señor. Te suplicamos, Dios, en esta hora que a través de este estudio podamos ver tu presencia manifiesta en nosotros y en nosotras, que tu Espíritu Santo hable a lo más profundo de nuestros corazones. Te pedimos, Dios, en esta hora que recibas nuestra gratitud por tu presencia aquí conmigo, gratitud por tu presencia allí con cada hermano y hermana que está hermanado, conectado en esta noche en el estudio de tu palabra, y gratitud por tu presencia con aquellos y aquellas que en tiempo diferido también tendrán esta experiencia del estudio de la palabra. Te suplicamos, Señor, que manifiestes tu poder, que manifiestes tu gracia, que manifiestes tu amor sobre cada una de nuestras vidas, y que esta sea una noche maravillosa, Señor, para recibir tu palabra, Señor, que habla a lo profundo de nuestro ser. Tu palabra que, como decían los discípulos, Señor, a Jesús, ¿a quién iremos? Solo tú tienes esa palabra que es de vida y de vida eterna. Confiamos, Señor, en esta hora que tu palabra trabaje en lo profundo de nuestro ser y que nos ayuda en esta noche a entender muchas cosas a lo largo de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, oramos, Señor, y te damos gracias, Dios. Amén, amén y amén. Bienvenida nuestra hermana Marta Iris Rivera Sánchez y nuestra hermana María Berríos. Así que en esta noche vamos a tener el estudio de la palabra y estamos en la serie Oraciones en la Biblia. Y hemos estado estudiando la oración sacerdotal de Jesús, la oración que Jesús pronunció en el huerto de Getsemaní, en esa experiencia cuando había terminado el discurso de despedida con sus discípulos. En esta noche estaremos estudiando la tercera parte de esta oración, y aquellos que han perdido las primeras dos partes ya las tenemos en nuestro canal de YouTube. Allí usted busca Lisette Gabriel Montalvo y en nuestro canal de YouTube allí está el estudio de la palabra, de las oraciones anteriores que hemos compartido, por lo menos de esta experiencia que hemos compartido, ¿verdad?, en este tiempo de estudio de la palabra. Yo sé que hoy es la experiencia de estudiar la palabra y han llegado unas peticiones urgentes de oración. Al final del culto las vamos a compartir. Todas me llegaron y las vamos a compartir y vamos a orar al finalizar de esta experiencia del estudio de la palabra. En esta hora damos la bienvenida también a nuestro compañero, el reverendo Javier Colón Vázquez, allá en Lares, y a nuestra hermana Carmen Nelly Fonseca. Buscamos en la palabra, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, y estamos en la tercera parte de este estudio de la palabra, capítulo 17, los versos del 20 al 26.
Evangelio según San Juan, capítulo 17, versos del 20 al 26. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción poderosa del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor en esta noche para cada uno y cada una de nosotras. Como le dije, estamos estudiando la serie de oraciones que se encuentran en la Biblia y hemos iniciado en primer lugar con el Padre Nuestro. Hicimos una reflexión acerca del Padre Nuestro y luego tomamos esta oración que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Y hemos estado analizando segmento por segmento y hemos establecido que es la oración más extensa que se encuentra en todo el texto bíblico. También hemos dicho que esta oración viene como una respuesta de seguridad y de esperanza de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, porque le acababa de comunicar su discurso de despedida y había establecido que en el mundo tendrían aflicción, pero que confiaran, porque Jesús había vencido al mundo. Y estaba hablando como un acto profético, porque todavía el Señor no había pasado por la pasión, por la muerte de cruz y por la resurrección, pero estaba hablando proféticamente que vencería al mundo, que vencería las aflicciones del mundo. Y por cuanto Él ha vencido, usted y yo, nosotros y nosotras y todos los discípulos y discípulas de nuestro Señor Jesucristo, hemos vencido juntamente con el Señor. Miren, mis amados y mis amadas, esta oración, como les dije, tiene tres partes fundamentales. En la primera parte, el primer estudio que estuvimos hablando acerca de esta oración, Jesús ora por Él mismo. Y es importante que nosotros entendamos que no está mal orar por nosotros mismos, pedir, clamar a Dios por nosotros mismos, para que el Padre nos revele sus propósitos, para que el Padre nos revele su voluntad, para que podamos seguir caminando bajo la gracia del Señor, para que podamos seguir nosotros confiando y afirmando nuestra fe en el Señor y reafirmando el llamado que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Mire, mi amado y mi amada, también Jesús ora por sus discípulos. Ora por los discípulos de aquel momento, de aquel instante que estaban con Él. En aquel momento en el huerto de Getsemaní solamente habían 11 discípulos. Y por eso hace estas afirmaciones el Señor, porque ya Judas no estaba en medio de ellos. Había salido a ese momento de traición hacia la figura de Jesús. Ora por sus discípulos,
para que se mantengan unidos y para que den testimonio de la gracia y del amor de Cristo, para que otros crean en esa palabra que ellos van a compartir. Y finalmente estamos en la tercera parte de la oración, que Jesús ora por aquellos que creyeran en el testimonio de sus discípulos. Mire qué cosa tan maravillosa, mi amado hermano y mi amada hermana, que ya el Señor Jesús, en su tiempo de oración, en su tiempo de estar a solas, en su tiempo de desbordar su alma delante de la presencia del Padre, clamó por ti y por mí, clamó por nosotros, por aquellos que creyéramos después del testimonio de sus discípulos, por aquellos que creerán después del testimonio que usted y yo ofrezcamos del amor de Cristo, de la bendición que hay en el Señor, de la salvación, de la buena palabra que tenemos en el Señor. Cosa maravillosa, mi hermano y mi hermana. Ahí vi la petición del compañero, el reverendo Elí Maldonado, en su proceso, ¿verdad?, de trasplante, que está pidiendo por esa oración. Y vamos a estar orando y hemos estado orando en mi carácter personal por él. Pero sé que el Señor también ya oró por mi hermano para que manifieste Dios su gracia y su poder a través de la vida de este compañero amado. Fíjese que en esta noche quiero, ¿verdad?, compartir de esta tercera parte, porque esta tercera parte nos deja ver a nosotros que el Señor tiene un profundo amor por cada uno de sus hijos y de sus hijas. Que el Señor tiene un profundo amor por sus discípulos que vendrían después de los discípulos que Él había escogido, por sus discípulos que creeríamos y que vendríamos a la fe por el testimonio que hemos recibido en la poderosa palabra del Señor. Jesús no solo nos enseñó a orar por los creyentes del presente inmediato, sino también a través de esta oración nos está enseñando a orar por los creyentes de un futuro lejano. Jesús no solamente oró por sus discípulos que estaban junto a Él, que algunos se habían quedado dormidos mientras Él oraba, oró también por aquellos que vendríamos eventualmente a través de los siglos, y nos está diciendo: oren ustedes también por los que están aquí en el presente de ustedes, pero también oren por aquellos que vendrán en el futuro, para que el Señor también derrame gracia, derrame unción, derrame bendición sobre cada una de sus vidas. Fíjese que a veces oramos por todas las cosas, pero yo creo que también tenemos que orar por nuestra descendencia, por aquellos que son parte de nuestra familia en la fe y parte de nuestra familia de sangre, para que el Señor opere en medio de sus corazones y que crean y que se afirmen en la fe que usted y yo hemos creído, en la fe en Cristo Jesús, porque usted y yo, como creyentes en Cristo, afirmamos que esta es una gran verdad, que esta es nuestra verdad, que Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas, y así como hemos recibido salvación, y así como hemos recibido gracia, y así como hemos recibido justicia, misericordia, bondad, bendiciones, anhelamos que nuestra descendencia afirme el amor por Cristo, afirme su fe en Cristo, y que también pueda recibir estas bendiciones maravillosas y dar gracias a Dios por esa bendición maravillosa de la presencia de Cristo al interior de sus vidas. Fíjese cómo comienza esta tercera parte de la oración. Mas no ruego solamente por estos. Está hablando de los discípulos que estaban allí con él, ¿verdad? Mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y estamos en el verso 20 del capítulo 17 del Evangelio según San Juan.
Jesús ha orado ya por sus discípulos, por los de su época y por el ministerio que han de ejercer a partir de la resurrección y de la ascensión de Jesús. Pero también Jesús es visionario, aleluya, en su oración. Tiene una visión mucho más amplia en su proceso de oración, porque también ora para que aquellos que adviniéramos a la fe eventualmente, también diéramos testimonio, también estuviéramos preparados en la palabra y que pudiéramos también afirmar la unidad del Espíritu en medio de nuestras vidas. Jesús, como dije al principio, oró por ti y oró por mí y oró por todos aquellos y aquellas que alcanzaran la fe a partir de aquel momento. Dice, ruego también por los que han de creer en mí. Y esto merece un wow, mi hermano y mi hermana. Ruego también por los que han de creer en mí. Que en esa oración de intercesión, Jesús no solamente ora por él, no solamente ora por los discípulos de su época y sus respectivos ministerios, sino que también oró por nosotros y por nosotras y nuestros respectivos ministerios para que pudieran producir aquello para lo cual ha sido enviada la palabra en medio de nuestras vidas. Fíjese que esto es algo maravilloso porque debería darnos, escuche bien lo que yo voy a decir ahora, esta oración, esta intercesión de Jesús debería darnos a usted y a mí, oiga esta palabra que yo voy a decir, absoluta confianza, absoluta confianza, para que por medio de las diversas situaciones que nosotros tenemos que atravesar en la vida, aprendamos a descansar en obediencia en el Señor. Que nos dé la absoluta confianza de que podamos descansar en absoluta obediencia en el Señor. Fíjese, absoluta confianza. A veces pensamos que a quienes único nos ocurren las cosas es a nosotros. Y muchas veces escuchamos decir, ¿por qué a mí? Si yo esto, yo lo otro, yo aquello. Y comenzamos esa batalla con el Señor por las cosas que nos ocurren, por las cosas que advienen a nuestra vida. Fíjese que nuestra forma de responder ante la adversidad y ante las distintas situaciones que nos tocan vivir, en lugar de hacer esos reclamos, deberíamos decir, Señor, yo estoy consciente de lo que me está ocurriendo, pero confío absolutamente en tu poder, confío absolutamente en tu voluntad, confío absolutamente en tu gracia y en lo que tú has de hacer a través de mi vida. Fíjese que en estos días mi familia y yo hemos tenido un tiempo sumamente difícil. La noche de ayer fue sumamente difícil para mí, para mis hermanos. Mi papá está en una afección de salud y tiene una pulmonía y no es un bebé. Mi papá tiene 90 años y yo estoy consciente que su vida está en las manos del Señor. Y hemos tenido que poner esta palabra en acción en nuestra vida. Confiar absolutamente que el Señor tiene cuidado de la vida de mi papá y que el Señor es el que sabe todas las cosas y lo que ha de hacer. Ciertamente mi corazón de hija se aflige, ciertamente me gustaría estar allí con él y con mi hermana y ayudarles y sostenerles. Físicamente no puedo estar, espiritualmente estoy en oración, me he mantenido en comunicación, pero es difícil, pero tenemos que aprender a confiar absolutamente en el Señor y movernos en obediencia a lo que Dios puede hacer por cada una de nuestras vidas. Fíjese que Jesús estaba sumamente seguro, esto es otro wow, seguro del testimonio
que iban a dar sus discípulos. Estaba seguro que el testimonio de sus discípulos iba a producir nuevos creyentes, que el testimonio de sus discípulos iba a producir nuevos discípulos y discípulas por generaciones. Fíjese que Jesús fue a la cruz sabiendo que su obra perduraría. Allí en esa oración está afirmando que a pesar de todo lo que iba a venir, de todo el sufrimiento, de todo el quebranto, de todo el dolor que iba a experimentar hasta llegar a la cruz, su obra no iba a morir en la cruz, sino que a través de la cruz su obra se iba a levantar con vida y con vida abundante para todas las generaciones. Entonces dice el verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjese, Jesús ora por la unidad de los creyentes, pero ora para que sean uno. Oran para que permanezcan en esa unidad. Y yo quiero decir que esta tercera parte de la oración es prácticamente una revelación profética que está haciendo Jesús, porque está visualizando, está trayendo en una visión la gran multitud que se iba a presentar delante del trono del Padre, la multitud de la cual habla Apocalipsis, de naciones, de razas, de lenguajes, la multitud que se iba a presentar delante del trono como los salvados delante de la presencia del Señor. Jesús ora, mis amados y mis amadas, para que pudiéramos sobrepasar toda barrera cultural, todo trasfondo social y comprender la unidad que hay en Dios mismo. Fíjese que Él pide que seamos uno, así como el Padre y Él son uno. No debemos olvidar que en Cristo todos somos uno en el Espíritu de Dios. Y fíjese que Jesús está afirmando a través de esta oración claramente esa unidad de Él y del Padre, para que podamos imitar esa unidad que hay en Él y en el Padre. Y es interesante porque cuando usted lee los capítulos anteriores, en el capítulo 14, específicamente el verso 8, hay una pregunta que le hace Felipe a Jesús. Porque Jesús le está diciendo que no se turben, que no tengan miedo, que si han creído en Dios, crean en Él, porque Él va a preparar moradas para ellos. Y hay una pregunta que levanta Felipe, ¿verdad? Y le pregunta, ¿cómo nosotros vamos a llegar al Padre si no lo conocemos? Y Jesús le responde, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús está afirmando la unidad que hay en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Son uno, un solo Dios con tres personas, con tres manifestaciones. Fíjese que esta es la misma expresión de Jesús que tuvo en el segmento de los discípulos que estaban en su tiempo, y es la misma petición que está lanzando ahora al Padre para aquellos discípulos y discípulas que vendríamos con el paso del tiempo. Y fíjense que es una repetición, y les he dicho en otras ocasiones que las repeticiones son importantes. ¿Y por qué es importante específicamente esta repetición de que seamos uno? Porque como cuerpo de Cristo, mis amados y mis amadas, tenemos que dar testimonio de esa unidad que nosotros nos caracteriza. Fíjese que es enfático Jesús en decir que Él quiere la unidad que hay en Él y en el Padre para sus
discípulos y discípulas para los creyentes en la fe en Cristo. Y yo tengo que clarificar algo, porque muchas veces las personas piensan que unidad es igual a uniformidad y que todo el mundo debe pensar igual, que todo el mundo se debe comportar igual, que todo el mundo debe ser de la misma forma. Y eso no es correcto. Uniformidad, lo dice la palabra, ¿verdad? En la definición, se refiere a ser de una misma forma, de una misma manera. Pero unidad, la definición de unidad, primeramente, que es una palabra que proviene del latín, unitas, y designa la calidad de lo que es único e indivisible. Único e indivisible. Dios es único e indivisible. Y la iglesia, los creyentes, debe ser única e indivisible. Y usted puede decir, bueno, pastora, pero tantas iglesias que hay, con tantas divisiones que ha habido de las iglesias. Ese es el pensamiento de los seres humanos. Pero la iglesia debe estar llamada a afirmar la unidad que hay en Cristo y que hay en el Padre. Una unidad bajo el fundamento de lo que es el Padre y el Hijo. Y es la unidad que está compartida en Dios. Esa unidad a lo que se refiere es al amor. Y la iglesia debe estar arraigada al amor de Dios. El amor de Dios debe ir por encima de todas las cosas. Fíjese que Jesús ha revelado lo que es el carácter y la esencia del Padre. Y el carácter y la esencia del Padre es amor. Y debe reinar el amor por encima de todas las cosas en medio de cada una de nuestras vidas. Y esa es la unidad del Espíritu, ¿verdad? Así que esa unidad tiene un propósito. Y Jesús mismo es muy claro, muy enfático en decir cuál es el propósito de la unidad. El propósito que pide en esa oración de la unidad de los creyentes es para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Para que el mundo crea que nuestro Salvador, que nuestro Libertador es Cristo, el Señor de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Ese signo de unidad es lo que va a dar testimonio. Es el signo que ayudará a aquellos y aquellas que no creen para que crean en Jesucristo para gloria de Dios Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese que él continúa intensificando su oración profética por lo que había de acontecer, ¿verdad? Y continúa en ese verso 22 diciendo, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado. ¡Wow! Jesús sigue intensificando su oración y su petición. Y ahora habla de la gloria. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Fíjense qué cosa tan maravillosa. Ese para que sean uno, desde el verso 20 hasta el verso 22 se encuentra 3 veces. Quiere decir que esta repetición para que sean uno, lo que quiere decir para que mantengan la unidad del amor de Cristo y den testimonio de ese amor. Den testimonio de ese amor que es único, inigualable, amor que sana, que salva, que libera, que transforma,
que renueva, que restaura, que da vida eterna en el Señor. Fíjese que Jesús habla de que ha manifestado su gloria. Y es interesante porque la gloria de Jesús se manifiesta de manera esplendorosa a través de la cruz del Calvario y eventualmente a través de la resurrección al tercer día, cuando se levanta de entre los muertos. Pero le he dicho que desde mi perspectiva esta parte de la oración es profética. No ha pasado por el momento de la muerte, no ha pasado por el momento de la resurrección, pero Jesús está afirmando que esa gloria será manifestada, que no hay nada ni nadie que lo quite del propósito para lo cual Él fue llamado, y se sigue afirmando en que manifestará el poder maravilloso de la gloria de Dios en medio de su pueblo, y que ese poder manifestado de su gloria será testimonio para que aquellos que han de creer sigan manifestando la unidad de Dios en medio de sus vidas, para que sean uno. Jesús está anticipando su gloria, para que sean uno, para que sean perfectos. Leyó bien en el verso 23, perfectos en unidad. Sigue hablando en el verso 24, ¿verdad? Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he dado a conocer, y estos han conocido que tú me enviaste. Así que la petición de Jesús es para que los creyentes que viniéramos por el testimonio de sus primeros discípulos, afirmáramos una vida en unidad, en amor, y que esa unidad sea perfecta en medio de nuestros tiempos. Y añade una petición adicional: quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Fíjese que esto es como una fiesta maravillosa de su gloria, de su esplendor junto al Padre. Él quiere compartir ese momento de gloria con aquellos y aquellas que hemos creído en Él, y le dice al Padre: yo anhelo, yo deseo que donde yo estoy, todavía no había ascendido, estaba en la oración anticipando lo que iba a pasar, y está pidiendo antes de que acontezca: yo quiero que cuando yo esté en esa gloria, ellos y ellas también estén conmigo en ese momento de gloria, en ese proceso eterno, en ese proceso de gloria eterna, de eternidad y de bendición. Así que Jesús sigue anticipando que va a estar nuevamente en su gloria, y que quiere que sus discípulos y sus discípulas estemos junto a Él en esa gloria. Fíjese que Jesús concluye su oración diciendo algo maravilloso: Padre justo, Padre justo. No hay mucha justicia en nuestros días, pero en el Señor siempre hay justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Padre justo. Y es que Jesús estaba a punto de enfrentar la cruz, a punto de enfrentar la traición, a punto de enfrentar el escarnio, y a punto de pasar por todo esto. Llama al Padre Celestial justo, justo, y se somete a toda prueba de pasión, pero aún así honra al Padre. Fíjese, cuando pasamos por momentos de dificultad, casi nunca tenemos esa actitud de honrar a Dios a pesar de nuestra dificultad. Casi siempre cuestionamos por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Y fíjese que Jesús, antes del momento más difícil
de su vida en esta tierra. Llama al Padre justo. Y yo sé que muchos de ustedes pueden decir, sí, pero también dijo, si quieres pasa de mí esta copa. Ciertamente está en el registro bíblico, pero inmediatamente después dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque el Padre sigue siendo justo. Sigue siendo justo. Padre justo, yo te he dado a conocer. Por lo tanto, Jesús está afirmando que ha cumplido su propósito, que reveló el carácter de Dios, como le dije algunos minutos atrás, y la naturaleza amorosa del Padre. Y sigue afirmando, para que el amor con que me has amado esté en mis discípulos y yo esté en ellos. El amor de Dios como fuerza, como sustento para nuestras vidas. No solo como tener la llenura del amor de Dios a nuestro interior, sino también tener la presencia misma de Jesús, como hemos creído. Como hemos creído. Fíjense que en Mateo 28 Jesús culmina diciendo que en el mundo vendrían todo tipo de aflicción, pero que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Por eso pide que el amor de Dios esté en sus discípulos, pero también que Jesús esté en nosotros. Fíjense que esta oración maravillosa, mis amados hermanos y hermanas, hecha por Jesús mismo, antes de su pasión, antes de la cruz, antes de la resurrección, ora por nosotros y por nosotras, mostrándonos su amor, mostrándonos su gracia y su presencia, para que demos testimonio, de la unidad que hay en Él y en el Padre, y eventualmente la unidad de amor que hay en medio de nuestras vidas. Porque si damos ese testimonio, los que no creen, creerán para gloria de Dios Padre. Hace unos días atrás le compartía que los procesos de evangelización de hoy día, la mayoría fracasaban, porque no se está dando el testimonio, las muestras de ese poder y de esa gracia amorosa de Dios al interior de nuestras vidas, de dar testimonio de la obra que el Señor opera al interior de cada uno y de cada una de nosotras. Y yo les invitaba y les decía con el cántico, ¿verdad? Yo soy testigo del poder de Dios. Que demos testimonio del poder de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Porque cuando damos ese testimonio, los que no creen van a creer en el amor del Señor, en la gracia del Señor, en el poder del Señor y en la manifestación maravillosa que el Señor opera al interior de nuestras vidas. Hemos compartido el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. La oración sacerdotal de Jesús en 3 segmentos, en 3 días distintos. Jesús oró por él, oró por sus discípulos y oró por la descendencia de discípulos y discípulas que íbamos a venir siglos después. En esta noche creo que debemos orar al Señor y pedirle por nuestras vidas para que no nos cansemos de dar muestras de su amor, muestras de su gracia, testimonio de su amor, testimonio de su grandeza, y que los que no creen, crean en ese poder maravilloso, salvador, sanador y libertador que hay en Cristo Jesús. En esta noche damos gracias a Jesús por haber orado por nosotros sin siquiera nacer, sin siquiera haber creído, por haber anticipado el futuro lejano y alcanzar nuestra vida con su oración de intercesión. Queremos concluir en esta noche con una oración
Y queremos incluir en esta oración, que fue las peticiones de emergencia que me enviaron, ¿verdad? A un hermano que se llama Alex, que está en la unidad de cuidados intensivos. Por ahí el hermano Edwin González pide oración por su sobrino. La hermana Annie pidió también por varias peticiones de salud y de intervención del Señor. El reverendo Eli Maldonado también pidió por su proceso de trasplante. Oramos también por nuestro hermano Juan Algarín, Juan Bautista Algarín, que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, y su esposa Panchita y toda la familia. Oramos también y pido oración por mi papá, por mi hermana, por esta situación de salud que está afectando a mi papá en esta hora. La hermana María Berríos temprano me envió que por favor oremos por Dircel, que está en un proceso ya final de su parto y está teniendo varias complicaciones para que ese proceso culmine el jueves y su bebé pueda venir bien. Y oramos por Maribel, por William y por nuestra hermana María González. Y si alguien más pidió oración, pues también le incluimos en esta hora. Oremos al Señor, mis amados y mis amadas. Padre, gracias te damos por tu presencia en medio de nuestras vidas. Gracias te damos por tu poder manifiesto en nosotros y en nosotras. Gracias. Gracias, Señor, porque ni siquiera pensábamos nacer, ni siquiera pensábamos creer, y tú oraste por nuestras vidas. Te pedimos, Dios, en esta hora que tú nos des la fuerza suficiente para seguir afirmando tu amor, tu grandeza, tu poder, y seguir dando testimonio de las muestras de tu poder en nuestra vida, para que los que no creen, crean, Señor, para gloria de Dios Padre. Asimismo, en esta hora presentamos delante de ti todos aquellos y aquellas que están pasando por distintas adversidades y situaciones de vida. Que tú pongas tu mano de poder. Creemos en el poder de la oración y creemos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, derrame el aceite del cielo en esta hora. Y en el nombre de Jesús, todos estos hermanos y hermanas que confiadamente piden oración, Señor, reciban tu presencia, tu unción, tu bendición, tu gracia para entender tu voluntad conforme a tú quieras dirigir cada una de sus vidas. Presentamos al hermano Edwin, a su sobrino, a nuestra hermana Annie y sus peticiones, Señor. También presentamos en esta hora a reverendo Eli Maldonado. Presentamos en esta hora a Giselle y su proceso de parto. Presentamos en esta hora a nuestro hermano Juan Bautista Algarín. Presentamos a mi papá Juan Gabriel, a Alex, y te pedimos, Señor, por la reverenda Maribel y por el pastor William, por nuestra hermana María González, Señor, y por todas las peticiones que mis hermanos y hermanas han traído en esta noche. Que seas tú a bien obrar en medio de cada una de ellas, Señor, y que podamos dar testimonio de las muestras de tu poder al interior de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, todos y todas están delante de ti. Te pedimos en esta hora que tú nos despidas de esta transmisión con tu bendición como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Yo quiero recordarles que el próximo jueves a las 7 de la noche tendremos nuestro tiempo de oración y refrigerio espiritual. Ahí les esperamos a todos ustedes. Continuaremos orando por las peticiones que nos han presentado y estaremos compartiendo esa palabra de refrigerio espiritual para tener nuestro tiempo de oración. Yo quiero darles gracias a cada uno de ustedes por su fiel compañía en esta noche, por participar de esta experiencia del estudio de la palabra. Doy gracias al Señor por el apoyo que nos han brindado durante este tiempo. Quiero compartirles que en el año 20 nosotros alcanzamos 1.014.000 personas a través de nuestras transmisiones para la gloria del Señor. El año pasado pues ya abrimos la iglesia, ¿verdad? Y alcanzamos 800.000 personas a través de nuestras transmisiones, y confiamos que la palabra llegue desde la ciudad de Caguas hasta lo último de la tierra, y que prospere para aquello para lo cual el Señor la envía. Les esperamos el próximo jueves.
Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que te dé su abundante paz. Dios te bendiga. Nos vamos a volver a encontrar.